Hola, ¿qué tal? Estimados estudiantes, pues bienvenidos a esta nuestra tercera sesión de nuestro módulo, módulo 9. Pues ya tengo por aquí a Janet, bienvenida Janet, Lucas también, bienvenido, Jorge, excelente que ya estás por aquí presente. Pues bienvenidos a esta nuestra sesión síncrona de semana número 3, donde pues ya dejaremos de lado un poco todo lo que refiere a la conquista de México, a la llegada de los españoles, a la época del virreinato, y nos vamos a enfocar un poco más en lo que refiere al análisis, pero ya de esta época donde ya se establece nuestro sistema de gobierno o se solidifica ya con una constitución en donde hablábamos acerca de un sistema de gobierno de tipo democrático, también ya con una función representativa, que era los presidentes, que ya tenían una temporalidad dentro del gobierno, y lo que hizo cada uno de estos. En esta ocasión pues, nos enfocaríamos mucho más a hablar de lo que sería la parte del cardenismo, la política. Y bueno, a ver, dice por aquí, profe, no lo escucho, estoy viendo desde mi celular. Bueno, a ver, permítanme revisar. Sí tengo activado por aquí el micrófono. Sí, tengo activado el micrófono. A ver, ¿alguien más tiene problema? Janet, Lucas o Jorge, ¿algún problema con la emisión? Ok, dice, se escucha perfecto. Muy bien. Entonces, a ver si pudieran volver quien tenga algún problema con el sonido, volver a salir, entrar o reiniciar. Dice Lucas que no escucha muy bien. Graciela dice que sí se escucha bien. Entonces, yo creo, puede ser también la conexión. Espero que se vaya normalizando y también a ver si se pudieran, los que están en algún dispositivo, se pudieran ubicar en donde haya un poco mejor de recepción o reiniciar el equipo. ¿Ok? Bueno, si tienen algún problema, por favor también váyanmelo comunicando. Bueno, pues antes de comenzar la sesión, pues vamos a hacer una pequeña retroalimentación grupal de lo que fue la semana número 2, en donde ustedes pues hicieron dos tareas, ¿no? La primera que se llamó de la independencia a la República Restaurada y tuvieron otra tarea que se llamó del Porfiriato a la Revolución. En cuanto a la primera tarea de la independencia a la República Restaurada, yo creo que aquí el único detalle en donde tuve mayor problema fue en donde tenían que identificar las causas externas que fomentaron la independencia. Recuerden que las causas externas, pues hablábamos de todo lo que no ocurrió aquí en el país, pero que tuvo repercusiones. Y ahí podíamos haber analizado un poco acerca de la invasión francesa a España, la conquista, la caída de la corona española. Eh, ok, dice Janet que ya escucha mejor, muy bien, Janet. Podríamos ver las ideas también que se generaron por parte de la etapa de la ilustración. Entonces, aquí yo creo que sí tenían que ser los dos párrafos, ¿no? El párrafo que refiriera nada más exactamente a las ideas a nivel internacional, perdón, a los aspectos a nivel internacional y por otra parte a los que ocurrieron nada más a nivel nacional. A ver, alguien tiene su micrófono abierto y como que me distraigo un poquito, de favor. A ver, entonces, en lo que refiere al porfiriato y la revolución, me parece que la mayoría estuvo muy bien en cuestión de las características del porfiriato en cuanto a la modernización. Hubo bastante acrecentamiento de la industria, ya había una política a nivel exterior, hubo un impulso en la educación y también a algunos sectores. A diferencia de la desigualdad, ¿no? Que también había una muy marcada pobreza entre las personas que vivían en situaciones deplorables y los que sí tenían una buena posición económica. Solo en cuanto al caso de las preguntas respecto a cómo influyó la revolución en la, para la, bueno, cómo influyó la revolución en la promulgación de la Constitución, pues ahí debieron haber señalado aspectos
pues de la búsqueda de los ideales, de lo que pretendía la revolución, que era el establecimiento en la Constitución de lo que eran las garantías sociales o la justicia social, porque no había ninguna legislación en materia laboral que protegiera también los derechos de los patrones o de los trabajadores, e inclusive de los derechos de las personas. Y en cuanto al tema de la consolidación del Estado mexicano, que era la siguiente pregunta, ahí debieron enfocarse a lo que contenía la Constitución. Y ya una vez teniendo la Constitución, partimos en la división de poderes, el sistema de gobierno democrático, podemos encontrar también eh, la división territorial e inclusive los niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Yo sí les pediría mucho que en las cuestiones reflexivas, pues procuren entender bien el tema y después explicarlo con sus propias palabras. Hay algunos que siguen copiando y pegando la información, y si copian y pegan, pues no se va a ajustar a lo que se pide, lo que ustedes escriben. Hay algunos que me relataron muchísima historia dentro de estas dos preguntas, cuando de forma concreta eran pues bastante sencillas. Bueno, ahora vamos a pasar a las diapositivas que les tengo preparadas para el día de hoy. A ver, permítanme compartirlas. Dejen encontrar porque soy nuevo en esto, utilizando Zoom. A ver, por aquí las tenemos. Les pongo la presentación. Bueno, aquí está. Ok. Bueno, ya hicimos la retroalimentación. En esta semana también en cuanto al foro aprendiendo, como que hubo muchísima falta también de participación. Muy poquitos alumnos participaron, tomando en cuenta que somos 30, ¿no? Entonces, en esta unidad 3, denominada del cardenismo al México actual, pues analizaremos el desarrollo del México actual a través de sus instituciones, estructuras, aspiraciones ideológicas, políticas económicas y sociales de distintos grupos para explicar y proponer soluciones a los desafíos actuales del país. Entonces, sería que nosotros ya nada más analizáramos principalmente este periodo del cardenismo, que fue como que el que dio pie ya a esa independencia de nuestro país, que se consolida ya como una institución totalmente independiente con sus propias instituciones, que crea sus propias leyes, pero también que empieza a relacionarse a nivel internacional con otros países. A ver, vamos a pasar entonces. El contenido de esta semana pues es el siguiente. Ver el cardenismo, sus características, el tema de la expropiación petrolera, el México después de la postguerra, que viene la creación del PRM, que fue el Partido Revolucionario Mexicano, que posteriormente fue el PRI. Tenemos el proceso de industrialización y las consecuencias más importantes. Después de la creación del PRM que pasó al PRI, pues esa modernización entre 1950 y 1980, la creación de un partido único y la creación de la democracia. Los movimientos actuales, el movimiento del 68, el terremoto del 85, la oposición electoral del 98, el surgimiento del ZLN y también otro tema importante que es la globalización. Considero que es uno como que de los más fundamentales de esta semana. La creación de la identificación oficial y algunos desafíos actuales. ¿Sí? Bueno, después de que ya se consolida nuestro país, pues empieza un periodo post-revolucionario, donde nosotros podemos ver el periodo de Álvaro Obregón, el periodo de Plutarco Elías Calles y el periodo del Maximato. Durante el periodo de Álvaro Obregón, nada más lo vamos a señalar de forma rápida, podemos encontrar la creación de la Secretaría de Educación la Secretaría de Educación Pública, que ya es aquella que se va a encargar de regular todo lo referente a este sector.
cuando sabemos que anteriormente pues la iglesia era la que dominaba este terreno y las iglesias eran las que mantenían ese control de la educación y no nada más enseñaban a lo mejor de lo referente a alguna ciencia, sino también obligaban a la gente a tener una única religión, que era la católica. Posteriormente tenemos el gobierno de Plutarco Elías Calles de 1924 a 1928, que dio seguimiento a la política que venía de Díaz, que era la industria ferroviaria, que era pues el principal medio por el que se transportaban las mercancías a todo el país. Y aquí ya nada más hubo una modernización. También se empezó a fomentar esta parte de la educación, que era laica, gratuita y obligatoria, alejada totalmente de lo que era la religión y que tenía que ser para toda la población, aunque esperemos que pues, la cobertura no era total. Y aparte, pues la parte de la obligatoriedad, pues nada más brindaba la educación que era la básica, la primaria. Y pues tenemos otra construcción de carreteras desde México, Acapulco y Puebla, que eran como que los principales lugares por donde se transportaban las mercancías. Tenemos otro periodo que es el Maximato, que es de 1924 a 28 a 1934. Pudiera decir que el Maximato era como que un periodo en la historia donde Plutarco Elías Calles estaba detrás de lo que eran los presidentes de la República. O sea, era como que el que seguía controlando el poder, ¿sí? Entonces ahí tenemos el gobierno de Portil, el gobierno de Pascual Ortiz Rubio y el gobierno de Abelardo L. Rodríguez, ¿no? Entonces, y aquí podemos pues ver, empiezan a crear también algunas leyes más que permiten el control de lo que serían principalmente los impuestos. También surge el Código Penal, que anteriormente no existía. Si apenas la población alcanzaba a tener el reconocimiento de los derechos, menos tenía una protección en materia laboral, no podía tener una legislación en materia penal y tampoco la había en materia civil. Entonces, hasta esta época se empezó a consolidar ya lo que era un código penal a nivel federal. Y dentro de Abelardo L. Rodríguez se estableció ya lo que sería el salario. Recordemos que pues, el salario era un elemento importante porque se tenía que remunerar de manera en dinero, ya no en especie, a las personas dentro de una relación laboral, pero también aquí debemos de tomar en cuenta esta parte de que ya teníamos nosotros un salario mínimo. Bueno, ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Si tienen alguna pregunta, por favor de irla externando. Pueden abrir su micrófono con toda confianza. Y tenemos la época del cardenismo, que fue como que el presidente que marcó mucho a nuestra nación, porque pues todavía teníamos como que esta parte de la intervención por parte de Estados Unidos, ¿no? Principalmente en cuestión de la explotación de los recursos del suelo. Entonces, Lázaro Cárdenas fue presidente de 1934 a 1940 y, y como tal fue como que el candidato nuevamente de quien era Plutarco Elías Calles. Y pues hubo bastantes avances en diferentes materias, ¿no? Primeramente, en la organización de los trabajadores, hablando en materia laboral. Tenemos el impulso a las políticas del reparto agrario, si nos vamos a la parte agraria. Tenemos también otro elemento que fue como que la libertad de expresión y la libertad de reunión con esta parte de los derechos de la organización y la huelga. Otra, teníamos la creación de escuelas agrarias y técnicas, o sea, no teníamos, hoy en día podemos ver que existen, ya no es necesario cursar a lo mejor una educación superior o una educación licenciatura, cuando tenemos sistemas de educación media superior que nos preparan ya también con carreras técnicas. Entonces podemos ver ese gran avance. Y el punto como que cúspide de lo que fue el cardenismo, pues fue la expropiación petrolera, que ya la explotación de los recursos del subsuelo pues quedaban ya en manos de los mexicanos y ya no tanto de otros, de Estados Unidos principalmente.
Eso como que fue lo que ya permitió que nuestro país pues tuviera una consolidación en cuanto a instituciones y en cuanto a una soberanía nacional. En dudas, por favor, de comentármelas. El primer partido que se funda aquí en México pues fue el Partido Nacional Revolucionario, que posteriormente dio paso a lo que fue el Partido Revolucionario Nacional, Partido Revolucionario Institucional. Este partido pues sufrió varias transformaciones, aunque ya fue como que la parte en que empezó a abrir lo que sería el camino democrático. Hoy en día, pues ya tenemos, bueno, dentro de los primeros partidos que se fundaron, podemos encontrar el Partido Revolucionario Institucional, después encontramos el Partido de la Revolución Democrática, o PRD, y después tenemos al Partido Nacional, el Partido Acción Nacional, que es el PAN, ¿no? Y esos son como que los principales que empezaron a dar esa apertura ya a lo que sería un sistema democrático donde nosotros pudiéramos elegir de forma libre a nuestros representantes que ocuparían pues los cargos dentro del gobierno. Hablando del tema ahora de los movimientos, pues si nos referimos a los movimientos, pues es un conjunto de personas que pues luchan por unos ideales, ¿no? Esos ideales pues nos permiten también ir modificando nuestro sistema de gobierno, nuestras leyes, ir dándole forma también a nuestro país. Nosotros nos vamos un poco a la historia, pues ¿qué era la revolución? Pues era un movimiento que luchaban por el reconocimiento de los derechos sociales y que estos quedaran plasmados en la Constitución debido a las violaciones y explotación que sufrían las personas. Nos vamos a la independencia, también era un movimiento en el que se pretendía ya liberarnos de lo que eran los españoles para pues tener un país totalmente consolidado y reconocido como soberano. Pero también empezamos a tener estos movimientos del 68, por ejemplo, que luchaban por la libertad de expresión, que era un gobierno de Díaz Ordaz que tenía como que no permitía que la gente se manifestara, que era un gobierno totalmente autoritario, ¿no? Entonces, este movimiento del 68 pues culminó en la masacre de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en donde pues no nada más eran estudiantes los que murieron, también eran grupos de mujeres, eran trabajadores, eran personas de distintos sectores que participaban en contra de esa represión, tanto de la libertad de expresión como la liberación de reos políticos. Recuerden que no podemos abundar tanto en los temas porque pues la información en esta semana es bastante. Luego tenemos la sociedad civil en el movimiento del 85, que como tal no es un movimiento, pero sí es es un fenómeno social en donde pudimos observar cómo hubo la participación de diversos sectores, ¿no? Como las brigadas de rescate, los voluntariados, cómo la gente se organizó para los víveres, cómo no nada más tuvimos un apoyo a nivel nacional, sino a nivel internacional para poder salir de esa situación que representaba gran dificultad para nuestra nación. Entonces, también fue como tal representó como que, si lo vemos como movimiento, pudiéramos ver esa participación de distintos sectores de la población nacional e internacional para beneficio de nuestra población. Y es cuando se da a conocer pues que nosotros somos como un pueblo solidario, estamos en esa búsqueda de mejorar las condiciones de las personas en un momento de desastre. Vamos a otro punto del de la semana, que eran los candidatos presidenciales, en donde en este año de 1988 se empieza a decir que hay un fraude de tipo electoral, en donde Carlos Salinas Gortari resultó vencedor ante estos partidos, el PND, el PAN y el PMS, ¿no? Entonces, estos partidos eran los que estaban compitiendo, pero que no se ve, pero que en algún momento señalaron que se deberían de afianzar las instituciones electorales para garantizar elecciones más libres y democráticas. Bueno, entonces es ahí que empieza esa transformación de lo que era el INE, ¿no? Que para que las personas pudieran
participar dentro de un ambiente democrático, pues debían de contar con algo que era la credencial de elector. Y aquí nosotros podemos ver también que para que nosotros tengamos una credencial de elector, pues debe de haber una institución que lo avale. Y ahí encontramos el IFE, que en su momento lo fue, que actualmente se llama INE, que es el Instituto Nacional Electoral, y que para resolver las controversias o delitos que los ciudadanos consideren violados, pues también existe el TRIFE, Tribunal Federal Electoral, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento, pues ya tenemos un documento que nos avala como ciudadanos y que en muchos casos sirve como identificación oficial a cualquier lado en el que vayamos. También en esta época, principalmente en la de Carlos Salinas de Gortari, empieza el surgimiento de un movimiento que se llamó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que empezó con ese reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas, ¿no? Y esta empezó con una aparición en público del comandante, que era el comandante Marcos. Ellos como que buscaban que esa ideología pues fuera mucho más allá, que rebasara, que completara a nivel nacional, ¿no? Y que consideraran a los indígenas como de forma independiente y no se acataban a lo que eran las leyes. Esta situación a la fecha persiste. Inclusive a nivel nacional ellos organizaron una, ¿cómo se le dice? Bueno, un movimiento que en donde ellos visitaron cada una de las ciudades y municipios con la finalidad de difundir su ideología, pero pues a la fecha todavía lo podemos nosotros. Entonces, en este punto, en esta diapositiva que les estoy presentando, ya empezamos a entrar a ese modelo de sustitución de importaciones, o sea, lo que nuestro país empieza en esta época del cardenismo, empieza ya no nada más a tener un mercado a nivel nacional donde puedas comprar productos y mercancías nacionales, sino también lo tienes que hacer lo puedes hacer a nivel internacional. Para ello entramos algo que son los tratados internacionales, los acuerdos entre una y varias naciones con la finalidad de llevar productos y servicios. Y esto es benéfico tanto para el que lleva como para el que compra, ¿no? Entonces nosotros aquí vemos cómo hay una apertura del mercado en donde nos damos a conocer a nivel mundial. Ni que es lo que en muchos casos llaman neoliberalismo, ¿no? Como que es un término bastante usado por nuestro presidente, donde vemos que hay un comercio a nivel mundial, ya hay una aceptación por parte de los países para que nosotros también podamos comerciar. Al haber acuerdos internacionales con los países, pues ya tenemos ventajas, ¿no? Puede ser que los aranceles sean más bajos, ganancia para la persona que compra, ganancia para la persona que vende, y esto pasó a que empecemos a eliminar esas fronteras que en algún momento nos limitó la conquista española. Y aquí pues podemos ver, ¿no? Que hay muchos sectores en los cuales nosotros podemos incursionar en las exportaciones, en la industria petrolera, en el turismo, en el desarrollo humano, en la energía, o sea, todos estos elementos son con los que nosotros podemos comerciar. Y pues de todo esto podemos ver que estamos pues en algunos casos más desarrollados que en otros. Por ejemplo, nosotros somos un país, por la posición en la que estamos, somos un país turístico, muchas personas nos visitan, pero dentro del aspecto petrolero tenemos a países a los que principalmente les llegamos a vender este producto, porque no tenemos la suficiente tecnología para procesarlo. En cuestión de desarrollo humano, también hay personas que viajan de nuestro país a otras naciones a prestar sus servicios profesionales. Pero recordemos, no todos los países son iguales, no todos tienen la misma capacidad para poder importar o exportar los mismos servicios. Nosotros podemos ser muy buenos en cuestión agrícola y ganadera, pero no somos bastante buenos, tenemos bastantes empresas que puedan importar productos electrónicos, como pudiera ser China, Alemania o inclusive Japón, ¿sí? Bueno, pasamos al último punto de nuestros temas, que son los desafíos actuales. Los problemas no terminan, los movimientos continúan. O sea, y a la fecha, pues podemos ver todavía que la gente sigue buscando
el reconocimiento de los derechos. Sí, tenemos problemas que son en el país pues muy importantes, como es el tema de la corrupción, ¿no? El enriquecimiento ilícito, el crimen organizado, que lo seguimos viendo hoy en día en diferentes regiones de nuestro país, pero hay otros como que puntos o estados con más alcance de este tipo de delitos. Y pues a la fecha seguimos teniendo problemas de ricos muy ricos, pobres muy pobres, siempre está la lucha obrero-patronal, los obreros quieren ganar mejor, tener mejores condiciones laborales, los patrones quieren pagar menos, entonces siempre estamos en esa lucha constante para seguir teniendo un país. ¿Sí? Entonces, estas son nuestras actividades de la semana. Si no hay ninguna pregunta hasta el momento, bueno, si no, continuamos entonces. Tenemos nuestro foro Aprendiendo, tenemos nuestra actividad integradora número 5, la actividad integradora número 6 y las actividades formativas y la actividad socioemocional que van a tener que dar lectura en esta ocasión y la próxima semana se evalúa. Nuestro foro Aprendiendo pues, nos habla acerca de reflexionar sobre lo que se ha efectuado en los últimos 100 años. Aquí pues, podemos ver el tema de los movimientos sociales, que creo que sería fundamental que nosotros entendiéramos este aspecto, que les decía, que era que los movimientos sociales son conjuntos de personas que se unen con una finalidad, ¿no? Que esa finalidad principalmente alguna inconformidad por parte del gobierno, alguna necesidad que se tengan, e inclusive para ejercer. Entonces, estos movimientos sociales son ideologías que nosotros tenemos y la gente se va uniendo a ellos a través de que si se sienten identificados con el problema que se presenta, o también ellos también viven el problema o de alguna manera pues son partidarios. Aquí entonces, ¿qué demandas consideras que han sido las más relevantes? Pues tan solo, pues vean los movimientos que hemos tenido, ¿no? Hemos tenido marchas de las feministas que pugnan por el reconocimiento de los derechos al aborto, tenemos las marchas gay que pugnan por los derechos que pugnan por el reconocimiento de los derechos de las personas del mismo sexo, el matrimonio, la adopción, etcétera. Hemos tenido lo de los gasolinazos, ¿no? La gente se manifestaba en contra del alza de la gasolina. A manera reciente, a raíz de la reforma de los desechos, los productos de desecho, también las mismas personas que se dedican a la compra y venta de chatarra también se manifestaron porque estaban en contra de esa reforma a la ley. Entonces, pues vean cómo hay las demandas, el punto principal es reconocimiento de derechos. Entonces, ¿cuáles consideran para ustedes que son las más relevantes? Otra pregunta nos dice, ¿qué consecuencias han tenido estos movimientos, como la conformación de nuevos organismos o las reformas a las leyes? Pues si nos vamos les vuelvo a regresar a la historia, ¿no? ¿Qué consecuencias han tenido estos movimientos? Pues realmente todos, ¿no? El reconocimiento, el surgimiento de las garantías individuales, de nuestros derechos, la libertad de asociación, la igualdad del hombre y la mujer, el derecho a la libertad de expresión en sí, pues son bastantes elementos los que han dado paso a que nosotros tengamos una constitución mucho más igualitaria, ¿no? Si, por ejemplo, también en últimas fechas, pues estamos el hombre y la mujer iguales ante la ley, el de tener un lenguaje no sexista. Entonces, todo esto nos permite dar paso inclusive, a que nuestras leyes se vuelvan mucho más justas. ¿Por qué consideras importante que se realicen estos movimientos? Pues ya como lo había señalado, pues yo creo que también aquí ustedes pueden hablar acerca de que pues esto va dando paso, va dando forma a lo que requiere la sociedad y a través de esto pues se van modificando nuestras reglas de conducta y de comportamiento. ¿Y ha sido partícipe en algún movimiento social? ¿Comparte al respecto? Bueno, aquí ya la pregunta pues ya va a depender de cada uno de ustedes. A lo mejor en algún momento fueron a alguna marcha, ¿no? Y pues pueden platicarnos ahí y en esta pregunta pueden platicar su experiencia o la situación
la que ustedes han sido partidarios. Entonces, aquí yo les pediría que pues no es necesario que ustedes contesten todas las preguntas en una misma participación. Realmente creo que eso es lo menos provechoso que hacemos a veces, porque nada más damos una respuesta de un renglón para contestar todo. Entonces, ustedes van a participar, pues participen en una, den una respuesta amplia con bastante contenido. En una siguiente participación toman otro aspecto y dan una respuesta amplia. Entonces, en una sola aportación, pues les pediría que no contestaran todas, sino pues tomen la que consideren más relevante y desarrollen. ¿Sí? Bueno, no se olviden de las reglas de la etiqueta, que son fundamentales dentro de nuestra comunicación. Bueno, tenemos dos tareas integradoras. La primera se llama la institucionalización de México, los movimientos sociales, y tenemos nuestra actividad integradora número 2, la política exterior mexicana. Creo que en el de la institucionalización no hay tanto problema, pero me parece que en el de la política exterior mexicana sí hay que analizar contenidos y tener conceptos claros. Por ejemplo, ahí tenemos el concepto que sería el tema de globalización, el tema de comercio político exterior, el tema de qué es la importación, qué es la exportación, e inclusive también hablar acerca de lo que sería la soberanía, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda o comentario? Dejo de compartir esta pantalla y regreso a la sesión. Bien, a ver, dice, se escucha perfecto, dice Graciela, se escucha bien, Janet, lo escucho muy bien, buenas tardes a todos. Janet, buenas tardes, hasta ahorita todo bien, Miriam, todo bien, ok, bueno, no hay ningún problema. No sé cuánto tiempo llevamos, que ya llevamos casi media hora. Vamos a continuar ahora con nuestra siguiente, eh, la siguiente parte de nuestra sesión, que sería el análisis de las actividades de evaluación. Ok, aquí está. Entonces, este material también ya se los voy a compartir en la parte de los avisos. Tenemos el primer punto que dice, pues, la primera actividad, 5, institucionalización de México y los movimientos sociales. Este es el que sí está descargable, el formato, ya lo pueden descargar ustedes de la plataforma. Entonces tenemos el primer punto que nos dice, escribe en un párrafo las principales características económicas y sociales del cardenismo. Entonces, acuérdense que nada más debemos de tomar en consideración esta época, cardenismo. Otra de las cosas, no solamente se vayan a la creo que bueno, no solamente se vayan al contenido que está en plataforma, también ustedes pueden investigar un poquito más. Entonces dice, cuando hablamos de las características que nos pide, es una cualidad, permítanme, ya se me fue la pantalla de aquí. Dice, es una cualidad que distingue al cardenismo. En este espacio no es necesario que describamos, sino solo coloquemos ideas principales. Escribe las principales características económicas. O sea, la podemos hacer en forma de divididas por comas, ¿no? Características económicas, todo lo que refiera a la compra y venta de productos y servicios, todo lo que refiera a la inversión extranjera, todo lo que refiera a cuestiones que tengan que ver con dinero, ¿sí? Entonces, yo les estoy poniendo aquí un ejemplo, dice, características económicas, declaró la expropiación de las empresas petroleras e instaló petróleos mexicanos. Ahí está. Un ejemplo que está dentro del ámbito del sector económico al tomar en consideración las instituciones en materia de explotación de este recurso y también que de alguna manera se crea una institución para poder regular todo lo referente a la explotación y compra y venta de este producto. ¿Sí? Ahora, si nos vamos a la parte de las características sociales, vamos a referirnos a lo que benefició a la población en general.
¿no? Y ahí les puse un ejemplo. Fundamentó el reparto de las tierras al campesinado para la explotación local. Estamos viendo un beneficio que tuvo para las personas ¿cómo se llama? Eh, este ejemplo. Entonces, ustedes busquen algunos más. Les recuerdo, no es necesario que solamente se queden con lo que viene en la plataforma, sino que ustedes también agreguen otros. A ver, ahora viene otra parte, que es que dice, en los primeros lustros de la post-revolución, se buscó la institucionalización del país. A continuación completa la tabla de las instituciones políticas más importantes que se fundaron. Aquí dice Secretaría de Educación Pública. Luego tenemos el Banco de México, Banjico. Muchas de estas instituciones aún existen, tienen su página oficial. Luego tenemos otro que dice que es dice, tenemos Petróleos Mexicanos, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras. Tenemos Petróleos Mexicanos, Partido Nacional Revolucionario, o PNR, Confederación de Trabajadores de México, la CTM, el otro, el Plan Sexenal y el Código Agrario de 1912. Aquí, cuando hablamos del propósito, es lo que dice, es lo que pretende la institución o lo que pretenden las leyes, ¿no? Entonces, yo lo que les pediría para que ustedes completaran este tema, que sí es de investigación, vayan a las páginas oficiales de las instituciones y busquen ahí en los antecedentes. Vayan a la secretaría, a la página de la Secretaría de Educación Pública y chequen cuál es su propósito. Vayan al Banco de México y también busquen en la página principal también cuál es su propósito. Ustedes googlean también inclusive la información. El propósito de la Secretaría de Educación Pública también lo van a encontrar, pero lo primero que tienen que hacer es identificar que la fuente sea confiable, ¿sí? Entonces, si nos referimos a la parte del plan sexenal, obviamente no lo van a encontrar porque pues, ya no está vigente. Entonces, sí tendrían que irse al plan sexenal, al documento del plan sexenal y buscar cuál era el propósito o la finalidad de ese plan, pero ahí pueden irse al documento. El plan sexenal también como que está como en dos partes, así que por favor como que ustedes, si no encuentran bien estructurado lo que es la finalidad del plan sexenal, ustedes busquen, hagan su propio propósito, conjúguenlo, ¿sí? Con sus propias palabras. El Código Agrario de 1942, también tampoco lo van a encontrar como tal. Vayan, investiguen en un PDF, Código Agrario de 1942 y descarguenla y busquen la información, ¿sí? ¿Cuál era la finalidad? Regularmente las leyes, siempre al inicio, siempre viene cuál es su propósito, finalidad, ahí lo pueden sacar. Aquí después viene la fecha. Si nosotros tenemos la fecha de fundación, nosotros vamos a ir, vaya, les decía también a los antecedentes históricos. Ahí en las páginas oficiales también viene la fecha de fundación de las instituciones. Entonces, aquí nada más lo que quiero que me coloquen es el año. Si tienen el día y el mes, pues también, si no nada más el año. ¿En qué fecha se fundó esa institución? ¿En qué fecha se fundó la SEP? ¿En qué fecha se fundó Banjico? ¿En qué fecha se fundó Pemex? ¿En qué fecha se fundó el PNR? ¿Cuándo se fundó la CTM? La otra, el plan sexenal, ¿en qué fecha se promulgó el plan sexenal? Aquí pues, no se fundó porque no es una institución, es una ley. Entonces, cuando hablamos de leyes y que estas tienen vigencia, aquí es la fecha es de promulgación. Y el Código Agrario también es promulgación, ¿sí? Fecha en que empezó a cobrar vigencia. El presidente en turno, no nos referimos al presidente de la República, es quien estaba al frente de la Secretaría de Educación Pública, quién estaba al frente de Banjico, quién estaba el presidente de Banobras, quién estaba dirigiendo en ese momento. Entonces, aquí, por favor, el error más frecuente que siempre me encuentro es que me ponen al presidente de la República que estaba cuando se fundó la Secretaría de Educación Pública, no. Tienen que ponerme el presidente, el primer presidente fundador de la institución
que estaba en turno, ¿sí? Bueno, a ver, déjenme ver algunos comentarios por aquí, a ver si... creo que no puedo ver el chat. A ver. Si alguien tiene duda, por favor, abra su micro, porque ahorita no estoy viendo el chat. Y pasamos a la siguiente. Luego dice, completa la tabla con ideologías de los movimientos sociales surgidos en México en el siglo XX y las similitudes que estos tienen con algunas demandas actuales. Si consideras que algún rubro debe quedar vacío, pues debes justificar tu respuesta. Entonces aquí tenemos el movimiento estudiantil de 1968, la participación de la sociedad civil como reacción ante el terremoto del 85, la formación de la oposición electoral de 1988 y el levantamiento del ZLN. Entonces, tenemos que dar, dice, demanda, dice aquí, con las ideologías de los movimientos sociales surgidos en el siglo XX. Entonces, cuando ustedes tienen este cuadro, pues intenten buscar qué era lo que pretendían, ¿sí? Y dentro de lo que pretendían, pues procuren leerlo, procuren tomar en consideración elementos de tipo político, económico y social. O sea, el movimiento estudiantil de 1968, ¿de qué pretendía en el aspecto político? Pues sabemos que el gobierno era opresor, ¿no? Ellos qué pretendían, pues que se generara también la, la libertad de expresión. Ahora, si hablamos de el, el aspecto económico, pues no nada más se veían afectados no nada más se veían afectados los estudiantes, sino que también había varios sectores de la población que participaron. Ahí encontramos a los obreros que también participaron dentro dentro de este movimiento, que también no tenían, que también estaban como que en contra de que ellos se pudieran manifestar para obtener mejores condiciones dentro del ámbito laboral. Y si hablamos del aspecto social, en qué afectaba o en qué beneficiaba este movimiento estudiantil del 68. Bueno, y aquí nos vamos a encontrar que en el aspecto social, la participación de estudiantes de nivel preparatoria, la participación inclusive de amas de casa y personas que se dedicaban a trabajar en la industria, e inclusive la participación también de de algunas instituciones que también estaban a favor de este movimiento. Y en la última pregunta es como más de reflexión, bueno, en la última columna es más de reflexión que dice las similitudes con las demandas actuales. ¿Ustedes creen que actualmente en México se sigue protestando en contra de la libertad de expresión? Entonces, aquí por ejemplo, en el ZLN, ¿ustedes creen que a la fecha se sigue protestando por tener por una búsqueda del reconocimiento de los derechos de los indígenas? En la parte electoral, el fraude electoral que se supone que hubo en la época de Carlos Salinas de Gortari, ¿ustedes creen que a la fecha se sigue pugnando o se sigue luchando por tener elecciones más justas? Entonces, aquí esta parte es de reflexión de ustedes, ¿sí? ¿Alguna duda o comentario? A favor de abrir su micro para pasar a la siguiente tarea. No, todo bien, se entendí perfectamente. Ok, bueno, pasamos a la siguiente tarea, ¿no? Lo primero que les voy a compartir es esta parte. Eh, a ver, déjenme quitar esto de aquí. Esta sería la siguiente tarea y comenzaríamos. Se ve muy poquito porque pues es como que más para que ustedes lo lean, para que lo reflexionen. Son unas definiciones que les estoy poniendo. Primero, lo que quiero que comprendan, pues, qué es la globalización. Estos términos les van a ayudar mucho a comprender los aspectos de la tarea. Primero, qué es la globalización, luego, qué es la soberanía, luego, un tratado comercial y qué es un texto periodístico. Bueno, primero, cuando hablamos de globalización, pues nos referimos a un fenómeno
progresivo. Una vez que llega la globalización, no se puede llegar atrás. Es un fenómeno dinámico, se ajusta a la sociedad y sobre todo también es un fenómeno en donde nosotros nos vamos enfocando a todo lo que ocurre en todo el mundo, ¿no? Con tecnología, con ideas, valores, con cultura, etcétera. Entonces dice que es un fenómeno social, político y económico y cultural que crea una interdependencia entre los países. Entonces, también aquí nosotros podemos ver como que esto es inevitable porque vivimos en una época de la tecnología, donde estamos comunicándonos con personas de otros países, estamos trayendo productos, estamos llevando mercancías, ¿no? Estamos empezando a hablar otros idiomas. Entonces, esta situación pues es algo que es un fenómeno en el que algunas personas que se llaman globalifóbicos están en contra porque no quieren perder su identidad. Entonces, para que ustedes abunden respecto a este tema, les estoy dejando un link para que ustedes lo analicen, lo vean y puedan también investigar respecto a este concepto. Y este también se los voy a compartir en los avisos. Otro punto que referimos a esta parte de la soberanía, otro punto, perdón, que es hablar de la soberanía. O sea, la soberanía proviene de un concepto que es soberano, ¿no? El soberano dentro de una sociedad pues, es el rey que manda, que es dueño, que castiga. O sea, la soberanía es la autonomía que tiene nuestro país para poderse regir con las propias leyes que nuestro país establece, el poder crear nuestras propias instituciones, el poder tener nuestros propios derechos y nuestras propias obligaciones, sin que ningún otro país llegue aquí a nosotros y nos pueda decir qué hacer o cómo hacer. Entonces es el poder que nosotros tenemos total para poder regirnos y que nadie está encima de esto. Aquí, en este aspecto, para que ustedes entiendan un poco más de lo que es la soberanía, de manera jurídica se tendrían que basar en lo que sería nuestra constitución nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que se encuentra en los artículos 9, 40 y 40. Tengan un poquito más de idea. Luego, cuando hablamos de un tratado comercial o un acuerdo internacional, pues no es nada más que un contrato que se celebra con uno o más países en donde la finalidad, pues a lo mejor puede ser de tipo económico, de intercambio comercial, puede ser en una relación de tipo laboral, en donde se envíe, no sé, personas a trabajar a determinado país, puede ser solamente para brindar un servicio, etcétera. Entonces, las finalidades eh, pueden ser muy variadas. Un tratado comercial, pues siempre se debe de regir mediante documentos formales para evitar conflictos entre los países, sobre todo para que toda la actividad que se realice sea, pero conforme lo señala la ley, ¿sí? Entonces, siempre en un tratado comercial lo que se busca es que tanto el país con el que se va a establecer un acuerdo, pues también esté de acuerdo con los aspectos que se contienen, ¿no? De si se va a enviar personas, bueno, pues vamos a ver de qué manera se les va a brindar protección, cuánto tiempo va a ser, cuánto se les va, a dónde van a ir, quién los va, qué materia laboral, quién los va a hospedar, no sé, qué aspectos en materia laboral se deben cuidar. Entonces, siempre todos los países deben de estar haciendo sus aportaciones para generar acuerdos. Y como lo vimos ahorita, ¿no? Tan solo ustedes se dieron cuenta de que a últimas fechas estaba renegociando lo que era el Tratado de Libre Comercio, en donde nuevamente se empezaron a establecer acuerdos o aportaciones por parte de los tres países hasta que todos en conjunto pudieran estar satisfechos con estas disposiciones. Es por ello que ahora pues ya no se le llama Tratado de Libre Comercio, ¿no? Ahora se llama TIMES. Y el último punto, el texto periodístico, o sea que cuando hablamos de un texto periodístico, pues estamos viendo que tiene como propósito pues dar a conocer hechos de interés colectivo y de interés político.
Entonces, en un texto periodístico, pues podemos ver la opinión de quien escribe. Nosotros podemos estar a favor o en contra, pero finalmente es lo que nosotros vemos es el pensamiento de la gente. ¿Sí? Bueno, este, en cuestión de estos aspectos, estos conceptos que les acabo de mencionar, también ustedes tienen mayor información dentro de esta columna que les voy a brindar. Entonces, lo primero que nos pide esta actividad, esta como tal no le puse tanta, nada más la mencioné aquí dentro de este aspecto, porque como tal, pues la mayoría tiene que ser reflexión. O sea, esta en verdad me preocupa y es importante porque lo que nos pide es que hagamos escribamos con nuestras propias palabras. Entonces nos dice, busca información sobre el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional y te sugerimos revisar el siguiente link. O sea, ahí está el link, es un documento en PDF. Ese documento en particular, pues me parece interesante porque nos habla de la soberanía nacional, pero desde un punto de vista en donde nosotros podemos ver si verdaderamente tenemos soberanía. Soberanía les decía que es regirnos por nuestras propias leyes, por nuestras propias instituciones. Pero a veces, por ejemplo, también soberanía pudiera ser el que nosotros encontráramos, no sé, todos nuestros productos en el mercado, ¿no? Y una competencia en donde nosotros saldríamos ganadores. Pero ahora piensen ustedes en una soberanía donde la mayoría de los productos que tenemos son extranjeros. Llegas al centro comercial, te encuentras que todos los productos vienen de China, de Japón, de Estados Unidos, un estante muy pequeño con productos mexicanos, o sea, la mayoría de las marcas son extranjeras. ¿Habrá soberanía ahí? Pues entonces ahí también dice, por eso dice en la primera pregunta, responde cuál es el impacto en una cuartilla, responde cuál es el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional. ¿Será que los tratados internacionales no están tomando en consideración a nuestro país, que nuestro país es independiente? Porque un tratado internacional sí está bien, podemos llevar, no sé, productos y servicios, pero les decía, a lo mejor para un país puede ser que ese producto o servicio pues sí les está llegando, ¿no? Pero nosotros no somos, bueno, ordeno mis ideas otra vez. En este caso, los países no tenemos la misma economía, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos puede competir con nosotros en todos los aspectos, en tecnología, en agricultura, ganadería, productos, servicios, tiene empresas multinacionales enormes, instituciones ensambladoras de todo. Pero nosotros no podemos, si celebramos un acuerdo y nos llegan de allá todos los productos, mercancías y todo, pero nosotros no podemos competir de la misma manera porque nosotros no tenemos tanto desarrollo tecnológico. Es posible que nosotros solamente tengamos ciertas ventajas en cuestión de agricultura, ganadería, pero no podríamos competir con ellos en cuestión de tecnología porque no somos líderes en eso. Entonces, ahí pudiera ser que nosotros entráramos en desventaja. Y de eso nos empieza a tratar Entonces, ahí dice impacto de los tratados comerciales en la soberanía. Ustedes ahí pues, nos deberíamos de preguntar, ¿creen que nuestra soberanía o nuestra autonomía nacional se vulnera al celebrar tratados internacionales con otros países? ¿Creen también ustedes que esta nos afecta a los productores de mercancías de tener tanta competencia en el mercado, tomando en cuenta que la mayoría de los productos que se venden son extranjeros? Bueno, yo creo que esas preguntas más que nada son de reflexión, entonces sí les pediría que analicen los elementos más importantes, vean cómo los demás países nos empiezan a quitar, no el hecho de que nosotros nos rijamos por las leyes, sino que empezamos a tener más influencia exterior que nosotros, nosotros que somos nacionales, ¿no? La siguiente pregunta dice, busca información sobre la globalización en México. Le sugerimos que sean artículos periodísticos. O sea, aquí ya les estoy dejando yo un link para que ustedes investiguen más acerca de lo que es la globalización, pero ustedes analicen la globalización exclusivamente de nuestro país.
Aquí pueden ustedes ver cómo nosotros volteamos cuando vemos actualmente y con toda la tecnología. Cuando hablamos de tecnología, no vemos a nuestro país, vemos a Japón, vemos a China, vemos a Estados Unidos, ¿no? Cuando hablamos de moda, pues vemos a París. Cuando hablamos ¿cómo se llama? De películas, pues volteamos a Estados Unidos. O sea, la globalización es eh, todos los productos, los servicios que nos llegan de otros países y que van haciendo nuestra vida más fácil, pero que poco a poco nosotros dejamos de consumir lo que es nuestro para consumir lo que viene de otros países. Sobre todo también analizar pues las ideas, ¿no? Que muchas de las tendencias que nosotros tenemos ya no son nacionales, sino que vienen de otras naciones. Y mucho de lo que vemos pues ya no es creado aquí en nuestro país y a veces hasta llegamos a discriminar lo que hay aquí en México, porque a veces decimos que si es mexicano, a veces el producto ya no es tan reconocido y ya es de menor calidad, ¿no? Entonces, ahí sí, por favor, sí, buscar información en artículos periodísticos, puedan hacer resumen, pueden hacer opinión personal, pero recuerden que no pueden copiar textos o párrafos completos porque estarían cayendo en plagio. Siguiente pregunta dice, explica en una cuartilla con base en tu indagatoria cómo se desarrolla la política exterior mexicana con base en la globalización. Aquí pueden hablar ustedes de los tratados internacionales. ¿Cómo la política exterior mexicana? Pueden entrar ustedes a la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores para buscar también algunos lineamientos, alguna forma en cómo México establece acuerdos con otras naciones y de qué tipo. Al hablar de este tipo de la política exterior mexicana, también pueden señalar, pues, con qué países establecen acuerdos, de qué tipo de acuerdos, con quién se comercializa, qué se comercializa, con quién se establecen relaciones como de ayuda mutua, cómo se realizan esos acuerdos o esos tratados, quién los avala, cuál es el mecanismo para su creación, etcétera. Son muchos los elementos que creo que pueden encontrar y que pueden ser bastante ricos en cuestión de su investigación. Bueno, y último punto, espero que ya no haya dudas de esos aspectos. Y último punto dice, elige una problemática eh, contemporánea en México relacionada con tu búsqueda de información para los puntos anteriores. Explica en media cuartilla una posible solución. Te puedes apoyar en la opinión de especialistas difundidas en los medios confiables. Problemática contemporánea en México. ¿Sí? Una problemática contemporánea, un ejemplo que yo les puedo poner, a lo mejor es el narcotráfico, ¿no? Que lo vemos que el narcotráfico, ya vemos que ya no nada más es nacional, ya los cárteles ya nada más no solamente se extienden en nuestro país, sino inclusive ya tienen nexos a nivel internacional, donde podemos observar cómo las naciones ya se ven vulneradas en el paso de mercancías piratas, en el caso de drogas, donde ustedes puedan establecer o diseñar algo de alguna manera, qué medidas se pudieran tomar para nosotros. Busquen problemáticas contemporáneas, pues tenemos muchas más, tenemos problemas de contaminación, tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de corrupción, tenemos ahorita, ¿qué más? Tenemos problemas de pérdida de identidad por la globalización, entonces yo creo que los temas en este caso de situaciones difíciles para nuestro país, yo creo que van a encontrar. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda que quieran externar? Adelante con toda confianza, los escucho. Bueno, en lo que formulan sus preguntas, solo les compartiría que para que no se sientan así como que, hoy una cuartilla, ¿no? En una redacción de una cuartilla y explica luego con una cuartilla, o sea, aquí procuren hacer su letra de tipo Arial, que yo creo que es bastante buena la Arial, me gusta mucho.
tratan de hacerla en tamaño 12, pero también en sus redacciones aplicar un interlineado de 1.5 para que tampoco se vea así como que muy apretada su información y puedan ustedes también buscar, bueno, resaltar elementos más importantes y que no se estén como que saturando de que ahora qué más le pongo, ¿no? Creo que un interlineado 1.5, una letra Arial 12, le da buena presentación a su trabajo, además de que pues también les permite eh, que puedan externar solamente las opiniones relevantes. A ver, ¿alguien más tiene alguna duda? A ver, por aquí. Bueno, pues cierro, dejo de presentar esto y me voy aquí. Dice, cuando entras a la reunión, Graciela dice, cuando entras a la reunión te aparece un cuadrito blanco que dice llamar a través de internet. ¿Se Bueno, cortó o fue mi imaginación? no, sigue. Bueno, lo que pasa es que Ah, dejé ok. de hablar pero para escucharlos, pero creo que para escuchar sus dudas o comentarios. Bueno, creo que no, ¿verdad? No hay ninguna duda. Bueno, yo sé que de momento pues les puede surgir cuando estén elaborando sus trabajos, pero si es así, pues les pediría de favor que pues si quieren aclaración de dudas y como que más rápida, pues me envíen un mensajito a través del WhatsApp o si no, pues déjenme su comentario en, bueno, pues si no hay ningún comentario, pues les agradezco mucho que hayan estado aquí en la sesión. Pues yo sé que en esta ocasión como que la segunda tarea es la que nos puede generar un poquito más de problema porque nos pide investigar, nos pide análisis personal, nos pide postura personal y opinión. Entonces, pues yo creo que aquí les podría llevar un poco más. Yo les pediría nada más de favor que pudieran entregar su trabajo con anticipación para que en caso de que tuviera algún error o algo que complementar o que por alguna situación estuvieran mal, pues tengan el tiempo suficiente para poder hacer las correcciones necesarias. ¿Sí? Bueno, pues si no hay ningún comentario más, pues me despido de ustedes, que tengan una excelente tarde y un excelente inicio de semana número. Gracias, igualmente.